Que el Dios Todopoderoso nos bendiga hoy, mañana y siempre. Dígame. Dígale a su hermano que está a su lado: yo deseo que Dios te bendiga hoy, que Dios te bendiga mañana y que Dios te bendiga siempre. Dígale a su hermano que está a su lado: esa es la semilla que estoy sembrando hoy. Amén, amados. Porque el Señor en su palabra dice que dando es como recibimos. Amén. Bien, para los que traen cuadernos, para los que quieren escribir, el tema de hoy: viviendo en la nueva vida. Digo, viviendo en la nueva vida. Amados, todos sabemos que para poder entrar al reino de los cielos necesitamos vivir una vida nueva. O sea, necesitamos renunciar a la vida vieja o a la vida actual, pecaminosa o mala vida que estemos viviendo. Quiero llevarles al libro de Juan, capítulo 3, verso 16, ese versículo que hasta los niños se lo conocen. Pero quisiera repetirlo hoy, porque de repente podría ser que lo estamos conociendo, pero no lo hemos implementado en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no quiera creer es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe qué? La palabra de Dios, amados, nos llama, número uno, al arrepentimiento. Número dos, nos llama a establecer una entrega de nuestras vidas. O sea, reconocer que somos pecadores, reconocer que no somos merecedores del reino de Dios, que no somos merecedores a poder caminar en las calles de oro, la Nueva Jerusalén. Pero ese reconocimiento nos lleva a reconocer que estamos en pecado y que necesitamos ser liberados del pecado. Y entonces el Señor nos manda una oferta a través de su palabra. Pero en la oferta también nos dice: se reserva el derecho de admisión. Porque dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la oferta de Dios, amados, es que creamos en Él y nos entreguemos a Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que seamos salvos a través de Él. Entonces, la oferta de Dios es para todos, amados. Ahí no es cuestión como predican algunos. He escuchado a algunas personas que dicen que Dios ya tiene, hablan de la predestinación, que Dios ya tiene predestinado quiénes van a ser salvos y quiénes se van a ir al infierno. Eso no es cierto, amados. La oferta de la salvación es para todos. La oferta de la salvación, amados, es para aquel que ha asesinado, es para aquel que miente, es para el que roba, es para el narcotraficante, es para el que anda en maras y pandillas, es para la lesbiana, es para el que tiene inclinación hacia el sexo opuesto. Amados, la oferta de la salvación es para todos. Jesús, o mejor dicho, Dios no envía a su Hijo a la tierra para excluir gente y escoger personas que Él ya tiene predestinados a la salvación. Eso no es cierto. Todos somos, al contrario, más bien predestinados, amados, a ser salvos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el camino, como Dios no construyó robots, sino que construyó seres humanos con sentimientos, entonces Dios se le da al ser humano libre albedrío, amados. Y en ese libre albedrío, el ser humano tiene toda la libertad de elegir, porque tiene alma, mente, corazón. Entonces
piensa, siente, desea, le gusta. Y entonces en esas transiciones el ser humano, amados, a veces hace cosas buenas y hace cosas malas. Y entonces en ese libre albedrío somos llamados o a tomar el bien o a tomar el mal, pero Dios nos da el consejo y nos hace la oferta. Y en la oferta que nos hace es que le envía a su Hijo amado, a Jesucristo, a derramar toda su sangre preciosa para que nosotros seamos perdonados a través de Él, seamos lavados a través de Él, a través de su sangre, y podamos entrar en su reino. Entonces esa es la oferta, pero también en la oferta dice, se reserva el derecho de admisión. O sea, amados, la oferta, les dije, es para todos. Todos somos llamados a ser salvos, pero hay una restricción para ser salvos, amados. Allí en el mismo libro de Juan capítulo 3 verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree es condenado. El que no cree. Entonces se reserva el derecho de admisión. ¿Cuál es lo que se necesita para entrar al reino de los cielos? Se necesita creer que somos pecadores, renunciar al pecado, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, entregarnos a Dios a través de Jesús, amados, pedirle que perdone nuestros pecados y que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Allí. Entonces, eso nos abre puertas. Pero ¿qué le cierra puertas a una persona? Cuando la persona no quiere creer o cuando la persona no quiere entregarse a Jesús. Entonces, hay derecho de admisión, amados, hay derecho de admisión y hay reservación, se reserva el derecho de admisión también. Entonces, número uno, ¿qué encontramos entonces? Encontramos que Dios espera de nosotros un arrepentimiento. Pero no hay arrepentimiento si no reconocemos o no queremos reconocer que hemos pecado. Para poder entrar en la dimensión del arrepentimiento necesitamos reconocer primero que somos pecadores. Y entonces el siguiente paso es una entrega a Jesús. Nos entregamos a Él incondicionalmente. Nuestra entrega debe de ser a Jesús incondicionalmente y tal como estamos. Entonces, amados, cuando ya reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos, nos entregamos a Jesús, hay un reconocimiento y nuestro nombre pasa a ser inscrito en el libro de la vida. Pero ¿de qué forma nuestro nombre ya es inscrito en el libro de la vida? Ya es un nombre descontaminado. ¿Por qué, amados? Porque en ese momento estamos recibiendo el primer bautismo. Nosotros recibimos el bautismo en sangre. O sea, fluye la sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fluye sobre la vida del hombre o de la mujer que se entrega a Jesucristo. Y somos lavados con la sangre de Jesús. Y entonces recibimos el primer bautismo, que es el bautismo en sangre de Cristo. Entonces, número uno, te perdona Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, te perdona Dios. Número dos, te inscribe Dios en el libro de la vida como propiedad de Él. Número tres, te lava con su sangre preciosa. O sea, Dios a través de su Hijo ha enviado a pagar el precio más caro. La sangre de Cristo tiene poder y el precio más caro ha sido pagado con la sangre de Cristo. O sea, tú ahora no eres cualquier cosa, no tienes cualquier precio, vales la sangre de Cristo, que es el primer bautismo en sangre. Siguiente paso, amados, que el cristiano debe de dar es entrar en la transición del discipulado. ¿Por qué es importante el ser discipulado? Vamos a ver, amados, vamos a ver tres pasos a lo que nos lleva el ser discipulado. La palabra de Dios en el libro de Mateo 3:11, amados, vamos a ir buscando por qué el discipulado es muy importante, amados. Número 2, Juan 8:31, mejor vamos a irnos mejor a Juan 8:31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, amados, por eso es muy importante asistir a los discipulados. Por eso es muy importante abrir nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y entregarnos a un discipulado para que Dios nos vaya diciendo, nos vaya enseñando, nos vaya guiando, y así vayamos sabiendo quién es Él, vayamos conociendo dónde está Él, quién es Él, y eso, amado, nos hace crecer espiritualmente. Entonces, en el discipulado, lo primero que tenemos en el discipulado, amado, no es el crecimiento espiritual. Lo primero que adquirimos a través del discipulado es el conocimiento de su palabra. Recuerde cómo se lo dijo a sus discípulos, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea, es necesario permanecer en su palabra. ¿Y a qué se refiere cuando dice si vosotros permaneciereis en mi palabra? Él está haciendo un llamado a la iglesia, que la iglesia debe de estar siendo discipulada permanentemente. Es allí. Pero el problema es que algunos leen 2, 3 versículos, se lo saben de memoria y ya se creen doctos en la palabra. Eso no es así, amados. Y luego le dice a los discípulos, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es muy importante leer la Biblia, por eso es muy importante congregarse, por eso es muy importante dejarse discipular, porque en el discipulado conocemos la palabra y la palabra nos hace libres. Entonces, amados, adquirimos en el discipulado crecimiento en la palabra de Dios. Y el crecimiento de la palabra de Dios nos lleva a un crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual nos lleva a una permanencia en Cristo Jesús. Eso. Porque el conocimiento de la palabra nos hace ver en qué cosas podemos estar y en qué cosas no debemos de estar, qué podemos hacer y qué cosas no debemos de hacer, en qué cosas podemos participar y en qué cosas no podemos participar, qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios. Amados, por eso es muy importante participar de este paso del discipulado, porque el discipulado nos hace crecer en la palabra de Dios. Y entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, o sea, la palabra es Dios, amados, Dios mismo es la palabra. Cuando la palabra está en nosotros, Dios está en nosotros. Entonces, entre más conocemos la palabra, más conocemos a Dios. Solamente que a Dios nunca vamos a terminar de conocerle, porque Él es infinito. Él es infinito, amados. Número 3, amados, cuando ya somos discipulados, el mismo discipulado nos lleva a conocer qué cosas quiere Dios que nosotros hagamos, o de qué debemos de ser partícipes para entrar al reino de Dios, de qué debemos de ser partícipes para ser obreros de Dios. Amados, por ejemplo, hay muchas personas que quisieran estar cantando en el grupo de alabanza, pero no están bautizados. Hay muchas personas que quisieran estar predicando, pero no están bautizados. Y hay mucha gente que dice: no, pero si yo ya fui bautizado, cuando yo estaba tiernito me llevaron a la iglesia, me echaron agua en la mollera y yo ya fui bautizado, y la palabra de Dios dice que un solo bautismo, una sola fe. Permítame. Si bien es cierto, el Señor en la palabra dice un solo bautismo, y que yo conozca, amados, en la palabra de Dios aparece un solo bautismo, que es el único con el cual deberíamos de ser bautizados. De hecho, la palabra bautizar en griego, en hebreo y en arameo, mire que generalmente en diferentes idiomas, amados, hay algunos cambios, pero en estos 3 idiomas, en hebreo, griego y arameo, amados, los 3 coinciden. Bautismo significa sumergir en el agua a alguien, sumergir debajo del agua a alguien para perdón de pecados. Ahora bien, vaya conmigo por favor al libro de Mateo. Libro de Mateo, por favor. Capítulo 3, verso 11. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua. Pregunto, ¿Juan le andaba echando agua con un guacal en la mollera a la gente?
¿qué es lo que Juan estaba haciendo? Sumergía a las personas en el agua, porque llevamos sirviendo qué significa el bautismo, amados. Entonces Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dice Juan, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Maravilloso, amados. Maravilloso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, nótese esto. Nótese esto, amados. Luego aparece Jesús. Jesús mira a Juan bautizando. Eran los propósitos ya del Señor. Y entonces Jesús viene de Galilea, Juan al Jordán, verso 13, para ser bautizados por Juan. Pero Juan se le oponía. Óigame, Juan mismo se le oponía, porque claro, Juan sabía que la autoridad de Jesús, y Juan sabía que Jesús repartía algo que Juan no andaba repartiendo. Se le opone y Jesús le dice: yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan, y tú vienes a mí. Y Jesús le dice: deja ahora. Y en otra versión le dice: hazlo ahora mismo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Oiga, amado, maravilloso esto. Ahora, si usted encuentra en la palabra, usted se va a dar cuenta que Jesús hasta ese momento no ha hecho ni un tan solo milagro. ¿Por qué? Porque en ese momento, antes de ser bautizado, Jesús, recuerde que nació a través de María, una mujer maravillosa que fue escogida de parte de Dios Padre para engendrar a Jesús en el vientre de María, convertirlo en carne para que Jesús viniera a sufrir los dolores de nosotros. Y entonces, amados, cuando Jesús nace en carne. Recuerde que está caminando en este mundo. Y entonces, amados, la Biblia no registra ningún milagro de Jesús antes de que él fuese bautizado. ¿Hasta qué momento Jesús comienza a hacer milagros? Hasta que Jesús es bautizado. Y entonces, después que es bautizado, el Padre lo reconoce y dice: este es mi Hijo amado. Hay un reconocimiento, y dice que en ese momento viene, amados, la esencia viva de Dios sobre la vida de Jesús, que es la esencia del Espíritu Santo, y la esencia de Dios viene a través del Espíritu, posa y se queda en Jesús. Y entonces, cuando posa y se queda en Jesús la esencia de Dios, que es el Espíritu, amados, entonces Dios lo reconoce y dice: este. Porque recuerde que primero quien andaba caminando era Jesús carne, era Jesús carne, pero ahora comienza a caminar Jesús espíritu, carne, espíritu en carne. O sea, ya había una gloria de Dios en todo el ser de Jesús, y Dios lo reconoce: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces, cuando se recibe la esencia del Padre, la esencia del Dios vivo, es cuando Jesús comienza a hacer milagros. Mientras tanto no había hecho milagros porque no tenía poder. El poder llegó a Jesús en el momento que la esencia del reino, que la esencia de Dios Padre, que la esencia de Dios fluye sobre Jesús, y entonces ya tiene poder y comienza a hacer milagros. Y entonces, nótese esto: hay muchas personas, amados, que defienden aquello de que porque en tiernito sus padres, por desconocer la palabra de Dios, porque muchas veces el ser humano hace cosas por falta de conocimiento. Y por eso el Señor en la palabra dice: mi pueblo perece mi pueblo por falta de conocimiento. Por eso debemos de ser discipulados, y en el discipulado aprendemos qué cosa hemos hecho mal y qué cosas debemos de hacerlas bien ahora. Y entonces, amados, vemos personas todavía hoy en día, personas que ya pueden leer la Biblia. Está bien nuestros abuelos que no leían la Biblia casi, que antes la Biblia estaba en griego, en latín, vamos. Era difícil leerla, y entonces a la gente la acostumbraron
a bautizarse en una pila allí, tiernitos, le echaban agua. Y escuche, la palabra bautismo significa sumergir en el agua a alguien para perdón de pecado. ¿Cómo vamos a sumergir a un niño tiernito en el agua? Se nos va a ahogar. Y entonces el hombre se inventa en echarle agua a los niños en la cabeza. ¿Y a qué nos llama la palabra de Dios? A ser bautizados como Jesús fue bautizado. Vaya conmigo, por favor, capítulo 10 de Marcos, verso 39. Marcos 10:39, porque me gusta con la palabra. Entonces, ¿qué hace en Marcos 10:39? Está la petición de Santiago y de Juan, que en el cielo quieren estar a la de uno a la derecha, otro a la izquierda, al lado de Jesús. Y en el verso 39, Jesús les dice, en el contexto les dice: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Y les dice: y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Marcos 10:39. Jesús le dice: con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Cómo se bautizó Jesús? ¿A dónde se bautizó Jesús? En un río. ¿Le mojó Juan la cabeza a Jesús? No, lo sumergió, amados, porque ya vamos a ir viendo qué significa bautismo. Por eso es muy importante que aquellos que no estén bautizados puedan hacerlo, pero muchos no lo hacen porque desconocen que hay que hacerlo, desconocen que sí hay que hacerlo. Y muchos creen que porque su papá, su mamá lo llevaron a otro lugar y le mojaron la cabeza, que ya están. Eso no es bautismo. Muchos creen que ya están bautizados. Eso no es bautismo, eso es invento del hombre. Jesús dijo, Jesús dijo: con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces, ¿a quién nosotros tenemos que obedecerle, o de quién debemos de aprender más? ¿De nuestros abuelos o de Jesús? De Jesús, amados. Es así. Ahora bien, venga conmigo, vamos a hablar, amados. Vamos a hablar del bautismo en agua. ¿A qué nos lleva el bautismo en agua? Número uno, muchos creen que cuando se entregan a Cristo están muriendo a la vieja vida y están entrando a la vida nueva. No, cuando nos entregamos a Cristo, lo que obtenemos es el perdón de Cristo, es el perdón de Él. Amén. Pero luego viene el siguiente paso, dijimos ser discipulados. En el ser discipulados vamos aprendiendo cuáles son las cosas que debemos de hacer como cristianos. Y una de las primeras cosas que aprendemos es ser discipulados. En el discipulado aprendemos que debemos de ser bautizados. O sea, en pocas palabras, estoy prácticamente discipulando también en este momento a través de esta enseñanza. Y entonces, una vez que somos discipulados, aprendemos. Y cuando aprendemos a hacer en el discipulado, aprendemos que necesitamos bautizarnos. ¿Y qué aprendemos en el discipulado? Que a través del bautismo. ¿Qué obtenemos a través del bautismo? Obtenemos la primer muerte. Morimos por primera vez. Morimos por primera vez. Y usted puede decir: pero ¿cómo? Si no me han dado en la gallina todavía. No, amados, estamos hablando de lo espiritual. Amén. Entonces está la primera muerte. Vaya conmigo a Romanos 6:4, por favor. Romanos 6:4. ¿Qué obtenemos en el bautismo? Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados. Escuche cómo lo dice la palabra: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. ¿A quién se refiere? Juntamente con Jesús. Somos sepultados juntamente con Jesús a través del bautismo. Punto y coma. Por ahí está Víctor. ¿Vea qué significa, Víctor, punto y coma? Que lo que sigue es relevante. O sea, lo que sigue, amados, le da más relevancia a lo de atrás, tiene una importancia grande. Entonces escuche esto. Dice: porque somos sepultados juntamente con Cristo a muerte por el bautismo. Punto y coma. Y dice, lo relevante, dice: para que como Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida nueva. Así como Cristo resucitó, entonces también nosotros. Ahora viene, tenemos, amados, estamos en la primera parte, que es la primera muerte después del bautismo. ¿Por qué?
somos sumergidos en el agua, y el simbolismo es que cuando somos sumergidos en el agua, estamos siendo sepultados juntamente con Cristo, porque somos hijos de Él. Ahora viene, amado, la segunda parte, que es la primera resurrección en nuestra vida. ¿Sabía usted que tenemos una muerte, la primera muerte, y tenemos una primera resurrección en nuestra vida? O sea, cuando salimos del agua, estamos siendo resucitados a una vida nueva. O sea, la persona vieja quedó sepultada ahí, amados. Y cuando salimos del agua, después de ser bautizados, cuando la persona sale del agua, no es la misma persona, el reconocimiento no es el mismo. Dios te reconoció como un ser humano, como una persona que Él te hizo a imagen y semejanza de Él, pero que en tu libre albedrío cometiste algunos pecados, te entregaste a Él, te ha perdonado, pero el sello de Dios para que el Dios se vuelva a escuchar aquella voz sobre tu vida y que diga: este también es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es cuando sales del bautismo, es cuando sales del agua. Entonces hay una voz que dice: este también es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y en ese momento que salimos del agua, somos llamados a ser santos, porque salimos siendo santos. El problema es que nos traiciona ese libre albedrío, porque muchas veces después de ser bautizados hay quienes vuelven al pecado, hay quienes vuelven a mancharse de nuevo, amado. Pero bendito Dios que Él no ha venido todavía, y mientras Él no viene, por mucho que nos equivoquemos, si nos seguimos arrepintiendo, Él sigue perdonándonos. Pero no debemos de hacer eso. No porque Él está presto a perdonarnos, amado, es que vamos a estar manchándonos. No, somos llamados a vivir una vida santa en Él, porque no sabemos a qué horas, en qué minuto, en qué segundo suena la trompeta. Tenemos que estar preparados, esperando la venida del Señor. Entonces les hablaba que en el bautismo obtenemos nuestra primera muerte, que es cuando somos sumergidos, pero también obtenemos la primera resurrección. Y por favor vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 6 verso 5. Sigue ahí en la lectura que usted tenía. Y entonces dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él. En el griego dice: porque si fuimos sepultados juntamente con Él, a la semejanza de su muerte, también lo seremos. ¿En la qué? ¿En la qué? En la resurrección. O sea, morimos, sepultamos a la vieja persona, al viejo hombre, a la vieja mujer en el agua, y cuando salimos del agua, ¿qué dice la palabra de Dios? También lo seremos a la de su resurrección. ¿Qué dijo en la primera? Amén. Primero dijo: porque somos sepultados juntamente con Él. Y luego, cuando salimos del agua, porque si fuimos plantados, o sea, porque si fuimos sepultados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, que es, ¿cuál es la semejanza de su muerte? Es la introducción, la sumergirnos en el agua es la semejanza de su muerte. Entonces también lo seremos a la de su resurrección. Dele una alabanza de palmas a Dios por esto. Recibimos, entramos en una nueva dimensión, amados. Y es ahí donde somos llamados a caminar en el Señor, somos llamados a la obediencia, somos llamados a la santidad, somos llamados a conquistar a otras personas a través de nuestro testimonio, amados. Luego, número tres, entramos en esa nueva vida, y esa nueva vida nos da derecho a entrar al reino de Dios. A través del bautismo obtenemos el derecho de entrar al reino de Dios. Vaya conmigo por favor al libro de Juan, capítulo 3 verso 5. Juan 3:5. Dice la palabra: respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere ¿de qué? El que no naciere ¿de qué? De agua. ¿Y de qué más? Y de espíritu. Entonces, nacemos de agua, pero recuerde que Juan dijo: el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él lo bautizará ¿en qué dice? O sea,
Cuando somos reconocidos ya, este es mi Hijo amado también en quien tengo complacencia. Ese reconocimiento, amados, nos da, número uno, el derecho legal de entrar al reino de Dios, y ese reconocimiento nos da también una unción. Unción que muchos no usan. Escúcheme esto. Hay muchas personas que se han bautizado, reciben la unción prometida. Juan lo dijo, reciben la unción prometida y muchos no usan esa unción. Muchos la meten en el congelador, otros la meten debajo del colchón. Amados, somos llamados a usar esa unción. Después que somos bautizados, somos llamados a usar esa unción, pero usarla de una manera poderosa, no guardarla. Muchos desconocen por falta de discipulado, muchos desconocen que después del bautismo hay una unción. Juan lo dijo, amados, por favor. El que viene tras mí es más poderoso que yo, lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Requisito. Hay un llamado para todos, pero en el llamado dice: se reserva el derecho de admisión. El reino de Dios es para todo, pero se reserva el derecho de admisión. No podés ir al cielo mientras no hayas sepultado a la vieja persona. Recuerda que en el cielo Lucifer, amados, fue expulsado porque su corazón se contaminó, contaminó a otros ángeles, y la tercera parte de los ángeles del cielo fueron expulsados del cielo también. Y para que puedas entrar al reino de los cielos, la vieja persona que ha venido viviendo dentro de ti debe de quedar sepultada juntamente con Cristo en el bautismo. Y lo maravilloso es que en el momento que salís del agua, amados, ya no eres de este mundo. Estás caminando en este mundo, pero ya no debes de participar de las cosas del mundo. Estás en tu trabajo, trabaja, pero no participes de las cosas del mundo. Ya nada de carnaval, ya nada de discoteca, ya nada de droga, ya nada de bebidas alcohólicas, ya nada de mentir, ya nada de pornografía, ya nada del sexo opuesto, ya nada de fornicación y adulterio, amados. Todas esas cosas no deben de existir en nuestras vidas. El hombre es llamado a tratar a su esposa como vaso frágil, a cuidarla, amados, porque es el regalo que Dios le ha dado. La mujer a respetar a su marido. Qué lindo esto. Mejor darle una alabanza de palmas a Dios. Entonces, notes esto: experimentas la primera muerte, experimentas la primera resurrección, y te da derecho a entrar al reino de Dios, porque ya has muerto, amado, ha sido sepultada la vieja persona. Número 4, ya con el fuego del Espíritu Santo en tu vida, amados, hay una transición grande, o estás en una dimensión poderosa ya con el fuego del Espíritu Santo. El problema, como les dije, muchos han recibido, muchos lo tienen, ya lo tienen, pero no lo ponen en práctica, no lo usan. ¿Y por qué muchos no lo usan? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Por falta de ser discipulados. Por eso es importante venir a los discipulados, para que usted entienda el poder que hay en usted, la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Juan dijo: pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando hemos sido ya bautizados en Espíritu Santo y fuego, después de haber recibido el primer bautismo, que es el bautismo en sangre, después de haber recibido el bautismo segundo, que es el bautismo en agua, recibimos el tercer bautismo, que es el fuego del Espíritu Santo de Dios, o sea, la unción prometida de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y ya una vez que hemos recibido esa unción prometida, número 1, debemos de caminar con un buen testimonio. ¿Para qué? Para convertirnos en buenos obreros. O sea, en muchas ocasiones, amados, hay personas que son obreros de Dios, pero no son obreros aprobados.
Y para ser un obrero aprobado tenemos que hacer todas las cosas que son agradables delante de Dios. Se lo voy a dibujar. Mucha gente viene al altar a depositar sus diezmos y ofrendas, pero hay diezmos y ofrendas que no son aprobados. Para que tu ofrenda sea aprobada, primero tienes que perdonar a tu hermano. Para que seas un obrero aprobado, primero tienes que ser reconocido por Dios. Hay quienes le trabajan a Dios, pero no son aprobados. ¿Sabe cómo le llamo yo a esas personas? A las personas que le trabajan a Dios sin ser aprobados: esclavos. 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 Pero para ser aprobados necesitamos hacer todas las cosas que agradan a Dios. Entonces, número 4, dijimos que con el fuego del Espíritu Santo en tu vida adquieres autoridad de reino. Tú tienes autoridad de reino. Si tú dejas que la escoba se te salga, yo no sé, amado, si tú dejas que la escoba salga volando por tu casa, que los trastes se caigan solos, que la estufa se encienda sola, que la refri se encienda sola, que la puerta de la refri se encienda, que mientras estás durmiendo en tu cama te cambian de posición y amaneces otro día en otra posición, es porque querés. Si dejas que el diablo haga cosas en tu vida, en tu casa, es porque querés. Hay un poder, hay una gloria, hay una unción, hay una autoridad, hay un Dios que tiene que estar viviendo en lo más profundo de tu corazón. Úsalo en tu casa. Pero ¿por qué andar buscando a doña Julana allá? Porque mire, quiero que me le vaya a hacer una limpia a la casa, y te van a hacer un montón de disparates y llevas unas aguas todas chucas, todas hediondas, y empiezan a tirarle agua alrededor de tu casa, amados. Eso más bien le da derecho al diablo de que entre en tu casa. Pero cuando el diablo detecta que hay alguien que ha despertado, cuando el diablo detecta que Dios está en lo más profundo de tu corazón y que hay unción y que hay autoridad, no hay diablo que se resista en querer quedarse en tu casa. No tiene que estar, mire, el diablo no tiene permiso ni de ir a tocar el timbre de tu casa siquiera. Pero tú tienes que sacar eso y decirle: Satanás, soy un hijo aprobado por Dios. He sido aprobado por Dios. He sido reconocido. Hay una voz que dijo: este es mi hijo amado, así es que me vas a respetar. Satanás te va a querer hacer la contra y decirte no, y le vas a decir: lo siento, y Satanás entonces te va a gritar desde el cerco. Y te lo va a hacer a través de muchas personas. Te lo va a hacer a través de tu misma familia. Y Satanás a través de tu misma familia para poder debilitarte, te va a recordar: y no se te olvide que eras borracho. Si vos eras borracho, y no eras lesbiana, y no eras homosexual, pero vos eras el que te fumaba los churros de marihuana, vos eras el que andabas asaltando cuando estabas en las maras y pandillas, vos eras el que vendías la droga. Y entonces Satanás te va a querer debilitar, pero no te lo va a decir dentro de tu casa, te lo va a decir desde el otro lado del cerco, para ver si te lo crees. Pero como tú ya sabes quién eres y hay una autoridad y tú sabes que Él está viviendo dentro de ti, te vas a acercar y le vas a decir: por primera vez te escucho que decís la verdad. Yo era lo que tú dices que yo era, Satanás, pero ahora soy lo que Dios quiere que yo sea. Eso, ahora soy lo que Dios quiere que yo sea. Esa debe de ser tu respuesta, amados. Cada vez que le fallas a Dios, Satanás te dice: eras eso. Y cada vez que le fallas a Dios, le decís a Satanás: sí, sigo siendo el mismo. Pero cuando te resistís, cuando le decís al diablo: lo siento mucho, no voy a hacer esto, no voy a fornicar, no voy a adulterar, no voy a mentir, no voy a volver con el sexo opuesto, no, ahora voy a hacer todas las cosas que agradan a Dios, le estás diciendo a Satanás: ahora soy lo que Dios quiere que yo sea. A eso somos llamados, amados, a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, ya después hemos sido bautizados, ya hablamos del bautismo. Entonces somos llamados a ser obreros aprobados. Aprobados. ¿Qué hace el obrero aprobado? Hace todas las cosas que agradan a Dios.
Le habla a todo el mundo de Cristo, invita a la gente a ir a los grupos, trae gente a la iglesia. ¿Qué hace el obrero aprobado? Si tiene el don de canto, participa en el grupo de alabanza. ¿Qué hace el obrero aprobado? Participa en los liderazgos de los grupos de crecimiento. ¿Qué hace el obrero aprobado? Ora por toda la iglesia, ora hasta por las personas que no conoce. ¿Qué hace el obrero aprobado, amados? Es uno de los mejores empleados en la empresa donde está, y es uno de los mejores jefes de la empresa donde está también. Es así, amén. Hace cosas que son agradables delante de Dios. Y como hace cosas que son, solo hace cosas que son agradables delante de Dios, sabe que la palabra de Dios lo cubre en 1 de Juan 3:22, cuando dice: y sabemos que todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. 1 de Juan 3:22. Cuando usted hace todas las cosas que son agradables delante de Dios, usted no se complica. Usted sabe que si usted tiene un problemita, usted no se preocupe en dormir, hermano. Usted duerme, usted come tranquilo, usted camina en paz, porque usted sabe que usted es un obrero aprobado y que tarde o temprano Dios te va a bendecir. Y lo que el mar te quitó, lo que la vida o alguien te quitó en un tiempo, te lo tiene que devolver de nuevo. Amén. Entonces, hay una unción de reino sobre tu vida cuando tienes el fuego del Espíritu sobre tu vida. Y luego, amados, ya como has sido discipulado, como en el discipulado aprendiste que hay que bautizarse, aprendiste que obtienes a través del bautismo. En el discipulado aprendes eso. También en el discipulado aprendes a formar parte de los santos sacramentos. Uno de los santos sacramentos es el bautismo. Y comienzas a darte cuenta que hay otros, que es participar de la Santa Cena. ¿Por qué? En la Santa Cena recuerdas la muerte de Cristo. En la Santa Cena recuerdas la resurrección de la cual ahora tú eres partícipe, y recuerdas la muerte de la cual tú fuiste partícipe. Y eso te lleva a una fe hermosa de esperar la venida de Jesús. 1 de Corintios 11:26 te habla y te dice, o mejor dicho, nos habla y nos dice por qué debemos de ser partícipes siempre en la Santa Cena. 1 de Corintios 11:26 dice: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces somos llamados, todos los cristianos somos llamados a participar de la Santa Cena. Porque en la Santa Cena, amados, recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y Él dice, todas las veces que comieres este pan, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, y todas las veces que bebieres esta copa, la copa del vino representa la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene ¿qué? Poder. Amados, yo te garantizo, yo he conocido muchas personas que han estado enfermos y por participar en la Santa Cena han sido sanos. Si la sangre de Cristo tiene poder y el vino que vas a ingerir en ese momento es la representación de la sangre de Cristo, y bebes la sangre de Cristo, lo que está malo dentro de ti tiene que ser sano, porque tiene que ser sano, porque la sangre de Cristo tiene poder. Pero no muchos le huyen al ayuno, o muchos incluso vienen al ayuno bien desayunados. Amados, muchos le huyen al ayuno. ¿Y a qué le huyen? Ay, a sentir hambre. Pero yo te aseguro, entre ustedes tiene que haber alguien que en alguna ocasión, por estar muy ocupado, no desayunó, no almorzó ni cenó, y vino a cenar hasta las 8 de la noche, 10 de la noche, y dijo: guau, en todo el día no he tenido tiempo de comer. ¿Por qué? Porque le diste más importancia a tu trabajo, le diste más importancia a tu negocio, pero cuando Jesús te llama a su mesa, no vienes. ¿Habrá alguien aquí que se le pasó el desayuno, el almuerzo y la cena y hasta después? ¿Sí? ¿Y por qué no venir a la mesa cuando Jesús llama? Me pasan esa mesa para acá, por favor, que quisiera tenerla allá al frente. Ayuden por ahí, no es mío, busque hombres ahí que le ayuden. Esto lo vamos a hacer después a las 3 de la tarde. Pero sigamos con la enseñanza, no se distraigan, vengan conmigo. Amados, en la Santa Cena dice: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. Ahorita todos los domingos estamos en un tiempo de ayuno y oración para recordar la muerte de Cristo y su resurrección. Ahora, al participar de la Santa Cena recordamos la muerte de Cristo, porque la palabra dice que Él fue inmolado, y cuando nosotros estamos comiendo ese pan, que es la representación del cuerpo de Cristo, estamos inmolando, y ese es un momento bueno para que nos detengamos a pensar, caramba, y cada mordida, cada inmolada, cuánto sufrió Jesús por nosotros. Recordamos la muerte que tuvimos en el bautismo. Quiero decir, en la Santa Cena recordamos que si Jesús fue sepultado, en el bautismo nosotros también juntamente con Jesús. Si Jesús resucitó, en el bautismo nosotros hemos sido resucitados también, para caminar ya aquí en la tierra con una vida nueva. Dígale conmigo a su hermano que está a su lado: vida nueva. Y entonces tenemos fe para esperar su venida. Ahora bien, en el discipulado, ¿qué otra cosa aprendemos en el discipulado? A que permanentemente debemos de estar leyendo su palabra. Y nos volvemos adictos. Amados, ¿habrá alguien de aquí que está adicto a la palabra? Que todos los días no está a gusto si no lee una porción de la palabra. Adictos. Pero no, hoy la adicción de la palabra, muchos la han cambiado por la adicción del WhatsApp, por la adicción del internet, la adicción del Facebook, por la adicción de los chismes que hay en el Facebook, amados. Lo otro, aprendemos, amados, cuando ya hemos sido entregados a Cristo, discipulados, bautizados, ya leemos la Biblia, la entendemos mejor, nos sumergimos a menudo en la oración, que es el único recurso que nos conecta con Dios. Muchas veces hay gente que se quiere conectar con Dios a través de otras personas. No, amado, tú no necesitas que otras personas te representen ante Dios. Hazlo tú personalmente y hazlo a través de la oración. Amén. Y luego participamos del ayuno también, que es el único recurso para volver fuerte a nuestro espíritu, para reforzar la unción y echar fuera algunos demonios que solo salen con ayuno y oración. Muchas veces has tenido problemas en tu casa. Caramba, y yo por más que echo fuera esos chamucos, por más que echo fuera esos demonios, y no se van. Yo no sé, yo soy cristiano, yo oro, yo ofrendo, yo diezmo, yo canto, yo hago esto en la iglesia, y ¿por qué Satanás sigue en lo mismo? ¿Y por qué Satanás no me deja en paz? Es que hay demonios de Satanás que no te van a dejar en paz mientras no seas un hombre o una mujer de oración y ayuno. Los discípulos consultaron con Jesús. Ellos querían liberar a una persona que estaba poseída. Y empezaba el uno. Yo me imagino a Juan, como era el discípulo del amor, me imagino a Juan, amados: demonio, os pido que te vayáis, y os lo pido con todo mi corazón, vete, deje ese muchacho. No, Juancito. Y entonces aparece aquel boludo, el que corta orejas, y me imagino que saca su espada. Bueno, ¿y qué? Yo soy Pedro, el que corta orejas. ¿Te vas o no te vas? Pedrito, no estás peleando contra carne y sangre. Esa espada solo te sirve para pelear contra carne y sangre. El pleito que tú tienes conmigo, me imagino que le dijo aquel demonio, es espiritual, porque pertenezco a potestades. Y entonces viene Jesús, y el padre, aquel muchacho, consulté: mira, tus muchachos, tus ayudantes no pudieron, tus discípulos no pudieron. Y una sola voz: vete. Y el demonio se fue. Y avergonzados lo llaman atrás de la casa. Me imagino que lo llevaron allá: señora, te queremos preguntar algo, pero que nadie escuche, tenemos pena. Y atrás de la casa: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Ah, le dice, porque hay demonios, hay género de demonios que no salen si no es con oración y ayuno.
Y recuerde que cuando Jesús se iba a orar y los venía a buscar, los hallaba dormidos. Y les decía: no habéis podido orar, velar ni siquiera una hora. Entonces, ¿cuál es el tiempo mínimo bíblicamente? ¿Cuál es el tiempo mínimo de la oración? Se lo dijo: no habéis podido velar ni una hora, que es el tiempo mínimo. Marcó ahí Jesús el tiempo mínimo. No habéis podido velar ni siquiera una hora. Y acá, cuando los encuentren problemados, les dice: eis, una hora de oración más ayuno. Ni siquiera una hora. Entonces, amados, necesitamos ser partícipes del ayuno, que es el único recurso para revestirnos de más poder contra las acechanzas del enemigo. Y luego, al final, que eres discipulado, ya eres bautizado, ya lo voy a despachar, no se preocupen. Participás del cuerpo espiritual de la iglesia de Cristo. Eres llamado, estás preparado, estás bien discipulado, eres llamado a participar del cuerpo espiritual de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo espiritual de la iglesia de Cristo? Efesios 4:11, y dice: y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos salgamos con unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, atraídos por doctrinas o vientos de cualquier lado. Somos llamados al final a esto, amados, a participar del cuerpo de Cristo, amados, de la iglesia, a que en la iglesia funcionen los 5 ministerios, amados. En la iglesia debe de estar el cuerpo pastoral, debe de estar la unción apostólica, debe de estar la unción de maestro, debe de estar la unción profética, la unción evangelística. No cree que aquí, al tiempo que tiene la iglesia, deberían ya de haber muchos varones y mujeres con la unción profética. Pero muchos quieren la unción profética, muchos quieren ser profetas sin unción. Muchos quieren soltar palabras sin unción, palabra de profeta sin unción, pero no quieren pagar el precio. No quieren ser discipulados primero. Cuando tú adquieres el conocimiento de la palabra, llegas a convertirte en un buen evangelista. Un buen evangelista, porque ser evangelista no es comida trompudo, amados. Ser evangelista no solamente es ir a hablar de Dios sin Dios en su corazón. Ser evangelista no es ir a hablar de la salvación sin andar la salvación en su vida. Ser evangelista no es ir a hablar, amados, de caminar con el Espíritu sin andar con el Espíritu. Para eso se necesita el discipulado. Muchos quieren ser pastores y fracasan cuando salen al pastoreo. ¿Por qué? Porque no se dejan discipular. Amados, un buen pastor es fácil de reconocerlo si va a ser bueno. Si es buen esposo, si es un buen padre, va a ser un buen pastor. Un maestro es fácil de reconocerlo. Solo es de verlo en todos los discipulados, porque el que se enseña tiene algo que enseñar, pero el que no se deja enseñar no tiene nada que enseñar. Entonces se necesita que la iglesia camine con los 5 ministerios, que las 5 columnas fluyan en la iglesia, amados. Por eso el Señor me dijo: Germán, deja el mensaje que traías y quiero que traigas esto, porque ustedes son llamados a ser columnas ministeriales. Quizás tú dices: pero es que yo no tengo capacidad. Sí la tienes. El problema es que el campeón de líder que hay dentro de ti está dormido. Tienes que sacudirlo y tienes que decirle al líder que está dentro de ti: hey, despierta tú que estás dentro de mí, y decirle: tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso fuiste hecho, a imagen y semejanza de Dios. Tienes capacidades. Nunca le creas a alguien que te diga: no, usted nunca va a predicar, usted nunca va a hacer nada. Nunca le creas. Tú fuiste hechos a imagen y semejanza de Dios. Eres alguien muy especial.
Si no le has estado sirviendo a Dios es porque no quieres. Lo único que necesitas es dejarte preparar, es asistir a los discipulados para que comiences a servirle a Dios en lo que Dios te necesita. Con esta enseñanza, amados, quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Si hubiese alguien hoy que quisiera entregarle su vida a Jesús, bueno sería comenzar, porque estamos hablando de esto. Nuestro primer paso es la entrega, y si nos hemos apartado, abogado tenemos con Dios a Jesús, significa que tenemos que reconciliarnos con Jesús de nuevo. Si es usted esa persona que necesita de Cristo, cierre sus ojos ahí donde está. Si usted necesita reconciliarse con Dios a través de Jesús, ahí donde está puede hacerlo en este día. El enemigo quizás te engañó, el enemigo te puso tentaciones, el enemigo te dijo andate de la iglesia, el enemigo te dijo apártate, pero hoy estás acá de nuevo, y estás acá de nuevo porque hay un propósito de Dios en tu vida. Y no estás aquí porque quisiste venir, estás aquí porque te influyó el Espíritu influyó en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, y fue el Espíritu que te trajo. Cierre sus ojos ahí donde está y dile conmigo: Señor Jesús, vengo reconociendo que soy humano, soy débil, te he fallado, le he fallado incluso a mi familia, le he fallado a tu iglesia, le he fallado a tu reino. Pero hoy, Señor, abro mi corazón, primeramente para reconocer que he pecado. Luego te reconozco a ti como el Dios vivo, que vino a la tierra a pagar por mi vida, a pagar por mis pecados. Y hoy reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Y te suplico, Señor, por favor, escribe mi nombre ahí en el libro de la vida, para que cuando tú vengas a levantar a los que van a ser salvos, yo también pueda ser escogido para entrar a tu reino. Dígale: Señor, gracias por la palabra que me has enviado. Gracias porque me has llamado. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque me has recibido. Dígale: Señor, manda a mi vida una unción gloriosa de obediencia, de permanencia en ti. Mi Señor, aparta todo lo malo de mi vida y manda tu Espíritu a direccionarme, y un vallado de ángeles, arcángeles, querubines y serafines a cuidarme. Y este día dígale: Señor, así como me has dado la salvación, así como me has otorgado el perdón, yo te pido con todo mi corazón para que también toques, para que también llames, para que también perdones a las personas que todavía no se han entregado a ti. Dile: Señor, te presento a mis familias que no se han entregado a ti, a mis amistades que no se han entregado a ti, a mis vecinos que no se han entregado a ti. Te los presento para que hagas una visitación en ellos, y así como me has perdonado y me has recibido, también los perdones y los recibas a ellos. Así como me has dado salvación hoy, así también le des salvación a ellos. Dile: gracias a Dios, porque yo sé que tú lo harás como lo hiciste conmigo hoy. Amén. Amén. Alguien le oró al Señor. Alguien levanta su mano y le dices: alguien levanta su mano. Alguien quiere venir al altar. De los que levantan su mano, quiero presentárselos al Señor hoy. Alguien quiere ponerse sobre sus pies. Usted que levantó su mano, usted que se acaba de reconciliar con Dios, usted que le acaba de entregar su vida a Jesús, quiere venir. Quiero presentarle su vida a Dios. Si hubiera alguna persona que toma la decisión de congregarse en esta iglesia a partir de hoy, también puede levantarse y venir. Alguien que quiere reconocer la paternidad de esta casa puede levantarse y quiere venir al altar. Quiero presentárselos a Dios, y quiero también comprometerme con Dios
en que los cuidaré, en que seré su Padre espiritual, en que estaré orando por sus vidas siempre. Hay un Dios maravilloso que te está abrazando en estos momentos. Ese Dios te abraza y te dice: hija mía, te amo. Hija mía, nunca te he dejado sola. Hijo mío, te amo, siempre he estado allí. Vamos, vamos. Quiero transferir sobre sus vidas una paternidad espiritual. Si hay alguien en sus asientos todavía que no se ha levantado y siente que el corazón le palpita fuerte, significa que Dios te está llamando y te dice: hija mía, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Ven que yo te quiero bendecir. Ven que yo te quiero lavar. Vamos. Usted siente que su corazón palpita fuerte. Es un llamado de parte de Dios. Es Dios que te está tocando. Maravilloso Dios, levanten sus manos al cielo. Maravilloso Jesús, en este día maravilloso, Dios, que tú nos has regalado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en esta congregación, Dios. Casa que es tuya también, Señor. Mi Dios, te suplico hoy, en este día, Dios, que bendigas, que reconozcas el arrepentimiento de los que hoy vienen a tu presencia, que les perdone, Dios, en el nombre de Jesús. Oh Jesús, tú eres el mediador, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro intercedor. Te presento hoy como tu siervo a tus hijos y a tus hijas que han venido al altar a confirmar que son tuyos. Han venido al altar en señal de arrepentimiento, en señal de entrega. Mi Dios, que tu Espíritu Santo more en lo más profundo del corazón de cada uno de ellos. Establece tu reino en el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas, y manda tu Espíritu a dirigirlos. Y manda ángeles, arcángeles, querubines y serafines a cuidarlos. Que todo plan del enemigo sea desechado. Que lo que el enemigo planee, el enemigo sea enredado. Caiga el enemigo en sus propios planes, sus propias trampas, sus propias emboscadas, y sean esparcidos los enemigos hasta la cuarta y quinta generación, Dios. Así sea, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Jesús por haber llegado a la vida de las personas en este día. Así también te pido por los que están viendo este canal de televisión, por hombres y mujeres que a través de este canal de televisión se están entregando a ti. Mi Dios, esa mujer que está llorando ahí en su sala, esa otra pareja que están abrazados, entregándose a ti, esa madre que está abrazando a sus hijos ahí en casa, gracias por recibirle, gracias por perdonarle. Ese jovencito, Dios, que está reconciliándose contigo en esa casa, oh maravilloso Dios, esa jovencita que está llorando, está reconciliándose contigo allí en esa casa. Reconócela, recíbela, bendícela, perdónala, Dios. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Dios, ese par de ancianos que están enfermos y que están allí en sus casas, abrazados, sánalo, Dios. Yo decreto con la autoridad que tú me otorgas, decreto sanidad sobre esos ancianos en el nombre de Jesús. Decreto sanidad sobre ese niño que su madre lo tiene en brazos, esa madre que está llorando. Madre que está llorando, Jesús te manda a decir que tu hijo está siendo sanado ahora mismo. Jesús es maravilloso, Él está sanando enfermos. Él está sanando enfermos en estos momentos. 3 mujeres están recibiendo sanidad aquí en la iglesia.
3 mujeres están recibiendo sanidad aquí en su iglesia, una del vientre y 2 de sus mamas. Hombres están recibiendo sanidad de su próstata. Jesús está sanando esa próstata, está sanando riñones. Ahora mismo que llegues a casa vas a orinar y vas a expulsar piedras. Jesús está sanando gargantas. Jesús está sanando personas de diabetes. La sangre se normaliza. Jesús está sanando hoy. Su gloria, su gloria, su gloria. Su gloria ha fluido, está fluyendo en este lugar y está fluyendo en las casas de los que están mirando el canal de televisión. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Jesús, gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tienen un Jesús maravilloso que les ama. Dios les bendiga. Amor sobrenatural. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree